tenemos a 43 personas, 45, 56 personas conectadas. Primero, agradecerle la participación a cada una y cada uno de ustedes. No nos conocemos todos, así que voy a presentarme yo. Mi nombre es Constanza Domínguez, soy psicóloga, trabajo en la Subdirección de Desarrollo de las Personas, y con Macarena Miranda hemos organizado, hemos en el fondo pensado este espacio con la Patti. Han habido varias personas pensando qué podíamos hacer para volver a encontrarnos con todas las personas que están en trabajo remoto o que han tenido que quedarse en su casa porque son parte de la población de riesgo. Entonces, por eso este espacio se llama Diálogo sobre Trabajo Remoto y Autocuidado, porque vamos a tratar el tema de autocuidado, pero en el contexto de trabajo remoto y confinamiento en general, ¿ya? La Maca Miranda está por ahí también. Ella es psicóloga, yo creo que todos la conocen, pero igual, no sé si es que Maca, habla para que te veamos, porque si no, no te vamos a ver. A ver si ahí se ve la cara de la Maca. Ahí se ve la Maca, ya, perfecto. Hola a todos. La Todas y Maca, todas. sí, estuvimos. La Maca va a estar también atenta al chat, porque es difícil este sistema de online, pues no es tan fácil como llegar y levantar la mano. Entonces, queríamos compartir con ustedes antes de empezar cómo vamos a funcionar para que nos organicemos. Ya les dije a todas que por favor pongan ahí en el chat su nombre completo, el estamento al cual pertenecen y el servicio. De esa manera, nosotros vamos a tener el registro de quienes han participado, vamos a poder también saber de qué servicios participaron. Esta presentación, como les comenté, está siendo grabada, entonces van a poder volver a mirarla, van a poder compartirla con sus compañeros que no pudieron estar hoy día, ¿ya? Vamos a hacer un esfuerzo de intentar mantener la cámara encendida. Yo me imagino que varias de ustedes ya han tenido la experiencia en esta plataforma y de repente esta plataforma se queda pegada cuando hay muchas cámaras encendidas. Si eso llega a pasar, les vamos a avisar para que la apaguemos, ¿ya? Pero lo que sí les voy a pedir es que mantengamos el micrófono siempre apagado y lo prendamos en caso de que queramos hablar, ¿ya? Porque se acopla mucho el audio y nos dejamos de escuchar, ¿ya? El tiempo que tenemos es acotado, entonces ahí también la Maca me va a ayudar a ir diciéndome, ya Connie, apúrate o cambiemos de tema para que alcancemos a ver todos los temas que tenemos planificados. Y la idea es que ustedes puedan participar lo más posible. Este es un espacio donde van a haber partes que son expositivas, pero la idea es que también participemos, ¿ya? Y para participar hay distintas maneras, ¿ya? La primera es vía chat, que es que ustedes abran el chat y dejen sus comentarios, ¿ya? La Maca lo va a estar leyendo constantemente y cada cierto rato entonces vamos a poder incluir las preguntas que ustedes tengan, los comentarios, y la idea es que entonces utilicemos el chat para esos fines también, ¿ya? Para pedir la palabra hay varias formas. Una es abriendo el micrófono y la Maca entonces va a saber que ustedes quieren hablar. Como no se ve muy bien, ¿ya? Porque tenemos, en el fondo creo que ustedes también deben alcanzar a ver como a 10 personas nomás en un costado, mejor ocupemos el chat, ¿ya? Porque la convocatoria está siendo alta, entonces mejor ocupemos el chat. Y la tercera vía de participación va a ser una encuesta que nosotros, cuando necesitemos que la contesten, se lo vamos a decir y le vamos a enviar al chat un link, ya que ustedes van a pinchar y van a contestar una pregunta. Las preguntas, las respuestas son completamente anónimas, ¿ya? Lo que nos va a permitir es saber cómo estamos como grupo. En ningún caso se ve quién puso qué, ¿ya? Ya se van a dar cuenta cómo funciona y la idea es que también así todos podamos ir dando nuestra opinión, aun cuando no podemos por el tiempo y por la cantidad de personas hablar todo al mismo tiempo, que es lo que nos gustaría, poder juntarnos a conversar más directamente, ¿ya? Pati, ¿algo que quieras agregar? Maca. No, todo perfecto. Hasta ahora se Ya, escucha impecable. súper, genial. Invitarlos a Entonces, disfrutar de este espacio.
A tener, Súper macabro. sí, a que sintamos que este espacio es entre funcionarios del hospital, probablemente trabajando en distintos lugares, ahora desde la casa muchos, pero parte de una comunidad, ¿verdad? Ya yo aquí veo hartas caritas conocidas, entonces aprovechémoslo para compartir cómo ha estado este tiempo, digamos, de trabajo en la casa. Así que bienvenida a todas las opiniones, todos los comentarios, todo lo que nos quieran compartir. Súper. Vamos a empezar, los voy a invitar primero a hacer un ejercicio de memoria. Quiero que se concentren y tiren la memoria hace 4 meses y medio, 5 meses atrás, marzo, ¿ya? Pensemos en qué estábamos en marzo, cómo estábamos en marzo, cómo pensábamos que iba a ser este 2020, pero posicionémonos un poquito antes de saber que había una pandemia así de fuerte. Posicionémonos en el momento en el que estábamos por ahí, por el 10 de marzo, y estábamos como agarrando el vuelito del año, ¿no? Viendo cuáles eran los desafíos de este año, los distintos servicios organizando sus planificaciones, ese momento, ¿ya? El momento donde todavía hacía calor en Santiago, ¿cierto? Donde íbamos con vestido a trabajar al hospital o llevábamos chalita. Y en ese marzo, ¿cierto? El marzo en el que nosotros no sabíamos que iban a llegar toda esta información de un minuto a otro, ¿ya? Aquí no pusimos todo, porque ha pasado de todo, ¿cierto? Todo probablemente, esto es una selección de algunos hitos que nos empezaron a molestar por ahí por el 3 de marzo. El 3 de marzo fue el primer caso reportado en Chile y fue el caso que nosotros, como que llegaba este virus que estaba lejos y llegaba a Chile, ¿ya? El 3 de marzo pasó eso y el 11 ya se declara pandemia esta cosa. Y empieza todo el tema de que ya el 14 en Chile se hablaba de entrar en fase 3 y el 15 de marzo, que era domingo, no sé si lo recuerdan, yo recuerdo perfecto ese 15 de marzo, fue el día en que habían ya 75 casos en Chile y se suspenden las clases de los niños. ¿Ya? Fue un día bastante importante porque se tomó una decisión que iba a afectar la vida de muchísimas familias que tiene que ver con los niños en casa, ¿ya? Avanzamos un poquito de marzo, ya estamos en la semana del 16, llegamos con 27 grados al colegio, o sea, al hospital, y en el hospital había de todo, ¿cierto? Había qué va a pasar, qué va a ocurrir, los niños están en casa, cómo voy a ir a trabajar, etcétera, ¿ya? Y el martes 17 sale el primer comunicado con las medidas de adopción inmediata. Y se toman medidas en el hospital que nosotros no habíamos escuchado antes. Y la primera de ellas fue la suspensión del reloj control, ¿ya? Aquí entonces probablemente fue como el primer indicio de que, oh, esta cuestión se viene complicada. No podemos marcar en el reloj control, que es como el icono, ¿cierto?, de nuestro trabajo en lo público, ¿no? Y para proteger funcionarios se envían a toda la población de riesgo, a los mayores de 70, embarazadas, inmunodeprimidas, a sus casas, ¿ya? Entonces aquí probablemente van a haber algunas personas que les tocó eso, que en el fondo le avisaron ese día, te tienes que ir a la casa y no puedes volver. Hasta que te avisemos, ¿no? Y además nos dijeron que por favor si podíamos dejar a los niños en la casa los dejáramos, porque el jardín iba a funcionar con lo mínimo para evitar contagio, se corta el servicio de casino, y esa semana entonces ya nosotros empezamos como a ahondar de verdad, así de lleno, en que esta cuestión se venía por lo menos complicada, ¿ya? El 18 de marzo fue miércoles y fue el día en que se decreta estado de catástrofe en Chile y se emite el primer respaldo administrativo que tenemos en la administración pública para generar trabajo remoto, ¿ya? Ese día ya los servicios en el hospital se estaban organizando de cómo podían funcionar, pero ese fue el día en que se nos permitió que el 18 de marzo empezara realmente el desafío de trabajo remoto, que muchos nos fuéramos a trabajar desde nuestras casas,
todavía no se decretaban cuarentenas en la región metropolitana de manera masiva, pero ya había esta idea de reducir al máximo la posibilidad de gente deambulando en el hospital, y partimos de nuestra casa. Recuerden entonces qué sintieron en ese momento, qué pensaron en ese momento, si sintieron alivio, si sintieron miedo, se sintieron más protegidas, se sintieron más desprotegidas. En el momento en que recibieron esta noticia, cuando su jefatura les dijo, yo recuerdo perfectamente, chicas, entramos en otro periodo, nos tenemos que turnar y vamos a empezar a trabajar desde la casa varios de nosotros. Ya desde nuestra casa, mirando, simbólicamente pusimos ese monito que miraba desde la ventana, pero nuestra ventana era la televisión, la radio, los compañeros de trabajo, ¿cierto? Toda la información que entraba desde afuera a nuestros hogares, nos empezamos a enterar de muchas otras cosas. Ya el 21 de marzo teníamos la primera muerte de COVID en Chile. El 22 de marzo se decreta toque de queda. El 25 se decreta cuarentena en algunas zonas, entonces habían algunas zonas que sí, otras zonas que no, ¿cierto? Habían una cantidad de información ya dando vuelta bastante grande. El 19 de marzo, cuando ya se habían decretado algunas cuarentenas, ¿cierto?, en la red metropolitana, se habla de nueva normalidad, probablemente eso también generó un montón de ansiedades en muchos de nosotros. El 29 de marzo fallece una funcionaria de salud chilena, ahí ya empezamos a ver, ¿cierto?, cómo nosotros, además, siendo funcionarios de salud, teníamos esa información tenía otro impacto en nosotros, ¿cierto?, a diferencia de otras personas que trabajaban en otros rubros. En junio, cambio de ministro, ¿cierto? Y en el hospital pasaban y pasaban cosas también, ¿cierto? Nos enterábamos estando en nuestras casas que había fallecido un niño en el hospital con COVID. Empezaron a llegar cifras de cuántos funcionarios estaban contagiados, empezamos a tener compañeros de trabajo que se contagiaban, compañeros de trabajo que empezaron a afectarse también económicamente, a muchos de nosotros pudo habernos pasado eso también. Y ya el 3 de agosto, es decir, ahora el lunes, ¿cierto?, de esta semana, podemos ver que en 5 meses ya este primer caso del 3 de marzo, ¿cierto?, ya son 361.493 casos, ¿cierto? O sea, ya los casos mucho más altos, y que entre medio hubo reformas que también pensábamos que no iban a pasar, el 10% de la AFP, la extensión del postnatal. O sea, con esto, ¿qué es lo que queremos compartir con ustedes? De que en este periodo ha pasado de todo, ¿ya? Informaciones que nos impactaron de alguna u otra manera, ¿ya? Tanto como personas, como familia, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo. Entonces, el COVID, que es un virus, ¿cierto?, afectó mucho más que lo que puede afectar un virus, ¿cierto? Afectó otras esferas de nuestra vida, y entre esas también el cómo nosotros estamos. Es por eso que a 5 meses de iniciado este camino, ¿qué es lo que queremos hoy día? Hoy día queremos volver a verlo, que era un poco lo que decía Patricia al inicio, ¿no? Que era como, hoy verles las caras, que hace tanto tiempo que no hemos encontrado ni de pasillo. Saber cómo están, cómo han estado en este periodo, entendiendo que probablemente, como estemos hoy día, no es necesariamente como hemos estado durante estos 5 meses. Probablemente en algunos momentos hemos tenido peores momentos, mejores, hemos pasado por distintas emociones, hemos cambiado también, así como ha cambiado el contexto. Y lo tercero es que queremos saber cómo ha sido su experiencia de trabajo remoto y de confinamiento. Una cosa es trabajar desde la casa y otra cosa es trabajar desde la casa confinada, ¿ya? Y trabajar desde la casa confinada con la familia, confinada contigo en la casa, ¿no? O sea, el trabajo remoto hoy día no es hablar de trabajo remoto sin contexto, es hablar de trabajo remoto en este contexto. Entonces, para empezar, los vamos a invitar a participar de la primera encuesta. La Maca va a poner en el chat, ¿cierto?, de
de aquí del Google Meet un link, ¿ya? Y lo que les voy a pedir es que ustedes ingresen a ese link, ¿ya? Y contesten la pregunta, ¿ya? Son 2 preguntas iniciales, ¿ya? Esa es la primera. Mientras tanto, pinchen en el link, ¿cierto? Contesten la pregunta, ahí ya va una persona que contestó, ¿cierto? Vamos a estar viendo como en vivo, ¿cierto? Las respuestas, ya van 8. Ahí vamos avanzando, ¿cierto? ¿Cómo vamos? La primera pregunta es ¿cuánto tiempo llevo en casa? ¿Ya? Aquí ya podemos ver que la gran mayoría, ya se ve una tendencia bastante clara, ¿cierto? La gran mayoría trabaja desde marzo en turnos de trabajo presencial, es decir, deben estar trabajando una cantidad de días en sus casas y otra cantidad de días en el hospital, ¿ya? Después viene otro grupito, ¿cierto? Tenemos 31 respuestas en este momento. Tenemos otro, el que le sigue, ¿cierto? Con 13%. Son las personas que están desde marzo con salida mínima, solo para comprar. Nosotros le pusimos el solo para comprar porque es bastante diferente esta salida mínima como de... He ido mínimamente al hospital, ¿ya? Que puede ser que en mi caso, por ejemplo, donde yo he ido mínimamente al hospital, versus él tengo que salir solo al súper, ¿cierto? Que es aún mayor. Entonces, aquí ya vemos la primera tendencia. La primera tendencia entonces es que este grupo que se conectó hoy día está trabajando desde marzo rotando, ¿ya? Entre el trabajo en el hospital y el trabajo en la casa. Ok, vamos con la segunda pregunta. Se las tengo que habilitar yo. Es exactamente el mismo link. Ya deberían ustedes poder ver la pregunta. Aquí, por ejemplo, una persona me pone, he trabajado semana por medio en teletrabajo. Hace un mes volvimos. ¿Cómo han pasado el confinamiento? Aquí es con quién, ¿no? Si lo he pasado solo, lo he pasado acompañado, ¿de qué manera? Ahí ya tenemos 27 personas que contestaron, 30. Súper. Entonces ya aquí vemos la segunda tendencia. Dijimos entonces que primero la mayor cantidad de personas ha ido rotando, ¿ya? Y lo segundo es que la mayor cantidad de personas vive con pareja y con hijos, ¿ya? De este grupo, ¿ya? ¿Cuáles son las alternativas? Vivir solo, vivir con mascota, o sea, vivo solo y con una mascota, con pareja sin hijos, con pareja con hijos, y el vivo sola, o sea, vivo sin pareja con hijos, es decir, me hago cargo yo de el cuidado de los hijos de manera autónoma, ¿cierto? Vivo con hijos y familiares y vivo sin hijos con familiares. La mayor cantidad vive con parejas y con hijos, ¿ya? Luego vienen quienes viven sin hijos y con familiares, probablemente con sus papás, los abuelos, los hermanos, ¿cierto? Con otros familiares. Después viven los vivo con pareja sin hijos, ¿ya? Y el vivo con hijos y familiares. Y tenemos un 8% que vive solo o sola. ¿Por qué creen ustedes que le hicimos estas preguntas? Que alguien me diga una idea de por qué esta pregunta, estas 2 primeras preguntas. Por el chat pueden decirlo, si no quieren hablar. Para ver red de apoyo, sí, es una alternativa. Podría reflejar la carga de trabajo en casa y la red de apoyo, exactamente, ¿cierto? Si estoy con teletrabajo y si es que la estoy pasando sola o con otras personas. Hicimos estas preguntas porque se tiende a pensar, ya él tiene razón, también es para tener una estimación de cómo le han estado pasando, si hay o no hay contención.
efectivamente todas esas respuestas sí, tienen razón. Y también porque la primera reflexión que queremos compartir con ustedes es que la manera en que nos ha afectado la pandemia a nivel de salud mental puede relacionarse con todas esas alternativas, pero primero decirles que no hay ninguna de esas alternativas que haga que esto no nos afecte. ¿Se entiende? O sea, finalmente, la pandemia en sí mismo y la experiencia de confinamiento en sí mismo, por ejemplo, si vives sola, hay gente que asume que va a estar bien, que va a poder trabajar sin problema, que en el fondo no queda lo mismo, que esa persona está tranquila, no tiene a nadie más de qué preocuparse. Sin embargo, trabajar, dormir, comer, alimentarse, preocuparse de la casa y hacer todo sola también tiene una carga, y estando obligada a quedarte en tu casa por confinamiento o por pandemia también. Entonces, hay muchos juicios o prejuicios que hay respecto de los grupos. No, si es que esta persona ya está, si lleva mucho tiempo en la casa, si se turna, entonces estaría mejor que la que lleva encerrada todo el día, etc. Hay mucho prejuicio, que lo que primero queremos decirle es que no funciona así la cosa, ya que finalmente la experiencia subjetiva del confinamiento va a responder a muchas otras razones, ¿ya? En ese sentido, las preguntas que queremos reflexionar con ustedes y que ojalá puedan ahí en el chat contarnos, ¿cierto? ¿Cómo ha sido la experiencia? Y para ponerle un poco más, como intencionar un poquito más la respuesta, queríamos pedirles que pensáramos en cuáles podrían ser los pros y los contras de el trabajo remoto y el funcionamiento. Por ejemplo, hay gente que está en casa, ¿cierto? Que no pidió estar en casa, pues que fueron mandados para la casa, bueno, la mayoría, ¿no? Que en el fondo era como una decisión. ¿En serio? A ver, Paula, me dices que no se puede, que hay gente que no está siendo aceptada. Sí, Connie, es que hay una tía del jardín que varias veces ha tratado de entrar y se le rechaza, es la Jovi Afik. Dale de nuevo y yo la acepto. Es que yo pensé que la estaban aceptando porque yo no alcanzaba a pinchar cuando se me desaparecía. Me voy a avisar. Gracias, Connie. Ya, de nada. Entonces, hay muchas experiencias en esto. Vamos poniendo, ¿quién quiere compartir una en el chat? Vamos a seguir con otras preguntas, pero ¿alguna experiencia? Mientras tanto, Connie, quizás como comentar un poquito también para todos, mientras van apareciendo ahí las opiniones o reflexiones de los que están participando. Mientras planificábamos este conversatorio con la Connie, igual hablábamos de la diferencia o las diversidades de experiencia, como han ido apareciendo ahí en el chat, entre los que quizás viven acompañados con una pareja o con otros familiares, o aquellos que tienen hijos o no. Y definitivamente nosotros con la Connie, por ejemplo, teníamos la diferencia de estar, yo en mi caso con hijos, ella sin hijos, ella sin estar saliendo realmente de su casa y yo con sistemas de turno, y la experiencia es muy diferente. Probablemente para todos ustedes, y lo que tiene, en el fondo lo que ha aparecido aquí también es cómo esas diferencias son importantes, ¿verdad? Pero en realidad cada persona tiene la validez de sentirse como se tenga que sentir, independientemente si es con hijos o sin hijos, porque a todos nos ha afectado esta situación de pandemia de alguna manera, como partió mencionando la Connie, ¿verdad? Y además hablábamos con la Maca hoy día, lo interesante que es que a pesar de que tenemos contextos súper diferentes las dos, nos hace bien casi lo mismo, o sea, en el sentido de que cuando nosotros hablamos y echamos la talla y pelamos y salvamos el mundo y luego lo volvemos a destruir y en el fondo y nos reunimos, las dos quedamos mejor, ¿cierto? O sea, el encontrarse al parecer como que nos hace bien, ¿cierto? A todos, independiente de los motivos, o sea, el contexto me refiero. Han salido varios comentarios.
Voy a leer alguno. Por ejemplo, no, yo no. Sí puedo. Hubo una persona que planteó esto de que, pucha, yo no quise volver, ¿sí? O sea, yo no me quería ir, tuve que irme, probablemente sea una persona que fue enviada por ser población de riesgo a su casa, o bien porque su trabajo se podía hacer de la casa, y nosotros los que nos fuimos a nuestras casas para cuidar a los que tenían que seguir yendo. Entonces, finalmente, es una decisión involuntaria, no fue una decisión voluntaria. Y segundo, quiere volver, y llama por teléfono constantemente para poder volver. Esa experiencia es una experiencia interesante, porque si nos damos cuenta, hay gente que puede pensar que quienes están en la casa no tienen ganas de volver, que están cómodos, que no tienen riesgo, y con eso sería suficiente, ¿cierto? Pero al parecer no es así. Dentro de las desventajas, a ver, Maca... Veo, mira, más que desventaja, ver como la otra experiencia, de decir, pucha, la ventaja o qué positivo también poder tener la posibilidad de trabajar desde casa y sentir como la tranquilidad, sobre todo si es que tienes hijos, si tus hijos están en casa, de poder decir, ok, puedo mantener mi trabajo haciéndolo, con todas las cosas que puedan ser de diferentes, ¿verdad?, teniendo hijos, pero poder continuar con el trabajo que uno hace y saber que uno puede seguir haciéndolo, ¿verdad? Y al mismo tiempo, aquí muestra Andrea, ¿cierto?, como una desventaja, que el confinamiento familiar obliga a ocupar más tiempo a las labores de casa. O sea, cuando antes nos había pasado que estábamos en reunión, pendientes de la olla, pendientes de cuestiones muy domésticas, o sea, en el fondo, estar en este momento pensando en que no se me vayan a pasar los porotos, ¿cierto? Como esta idea de lo doméstico y cómo yo encajo en mi jornada las necesidades del resto de mi familia, o sea, del colegio, del juego, del cuidado de otros, ¿cierto? Dice, la situación ha cambiado, aquí Claudia nos dice, al principio era una aventura estar en casa, pero fue volviéndose rudo, había miedo de todo, perder el trabajo, contagiarte, perder la familia, siempre parecía que esto te hacía perder. Dificultades, bueno, todas las dificultades. Esta otra dificultad, las dificultades como de conexión, ¿no? Como las más prácticas. O sea, estoy desde mi casa, pero tengo un internet malo. ¿Y cómo eso afecta a una experiencia de reunión? O sea, imagínense que todos ustedes me estuvieran escuchando así como, sería estresante para todos, ¿no? Como... Por aquí también aparece otra opinión de decir cómo también estar en casa hace que uno exponga su vida privada, o sea, como que estás abriendo un espacio que antes era mucho más, o sea, que era protegido absolutamente, o sea, el trabajo se quedaba fuera de tu hogar, te ibas para la casa y podías decir, chao, se acaba aquí. Y ahora es como que el trabajo está en mi casa, se mete a mi mundo privado, estás en medio de una reunión y puede estar, digamos, no sé, un niño requiriendo de tu ayuda y se mete en la reunión, como apareció en las noticias también, de gente que está dando clases y aparecen los niños, claro, entre medio de las reuniones, y eso es así, es parte de nuestra vida, no es tan fácil hacer la división, ¿verdad? O sea, yo no conocía los hijos de tantas funcionarias como hasta ahora. O sea, evidentemente he conocido hijos, familia, animales, que no, las mascotas, ¿cierto?, que antes no veíamos. También se plantea como agradecimiento, podemos cuidarnos del contagio, Ese yo creo que fue la primera, probablemente cuando veíamos como hacíamos memoria, probablemente esa era una de las primeras cosas de alivio que uno sentía. Si me mandaban para la casa, uno iba a evitar contagiarse. Ese era como lo positivo, ¿no? Y luego la vida se va complejizando y ahí empezamos a ver nuevos pros y nuevos contras. Y yo creo que eso va a seguir ocurriendo, ¿no?, durante un buen rato, ¿no?, que vamos a estar
¿Cuáles eran los pros? ¿Cuáles eran los contras? Cuando de repente nos dicen, quizás vamos a volver, ay, pero a ver, esto también me gustaba de acá, pero echo de menos esto otro. Hay un montón de... Mira, a ver, se me ocurrió una que me pareció súper interesante. Por ejemplo, por un lado, el poder trabajar desde casa me ha permitido sentir muy protegida por el hospital, pero se produce más angustia al no poder contar con toda la información para poder hacer la pega en forma oportuna. El desafío de mantener nuestro trabajo sin el sirache a mano, ¿cierto? Sin mi carpeta, sin mi computador. ¿Cuántos de nosotros nos fuimos a trabajar con un pendrive, con lo más importante, pensando que íbamos a volver en 15 días, y llevamos 4 meses y hemos tenido que ir alimentando ese pendrive? Y finalmente la cosa de trabajar desde la casa, mira, aquí ventajas, compartir más con la familia, mayor flexibilidad horaria, menos tiempo de traslado, desventajas, sobrecarga, dificultad de conciliar trabajo y cuidado de la hija, dificultad por el trabajo en equipo, ¿cierto? ¿Cómo nos volvemos a relacionar con nuestro equipo? Con esos que veíamos todos los días y que saludábamos todos los días y que hoy día no los vemos todos los días ni los podemos saludar todos los días. Es un desafío, ¿no? Generalmente, cuando uno muestra, ¿cierto?, esto de los pros y los contras, nos obliga a pensar o podría hacernos pensar que si es que hay pro tenemos que estar contentos y los contras vamos a sufrirlos, como que en el fondo como que nosotros fuéramos seres humanos que pudiésemos posicionarnos solo desde los pros o solo desde los contras y según eso va a ser nuestra experiencia. Pero finalmente, desde salud mental sabemos que somos bastante más complejos que eso, ¿cierto? Como en el fondo... hay un montón de personas que han tenido que separarse de sus familias, por ejemplo, para poder seguir trabajando, o mandar a su hijo a la casa de su abuelo. En el fondo, cada uno de nosotros es un mundo diferente que se ha visto afectado de distintas maneras, pero podemos ver cierta tendencia a hablar sobre el trabajo y la familia, sobre la dificultad, la carga en el fondo como más tecnológica, ¿cierto? Como el tener que subirnos al carro de la tecnología todos de un suácate así rápidamente, también es un desafío mayor. Voy a leer una última que me parece aquí para continuar, pero muchas gracias por su participación de todas maneras. Yo estuve en casa con mi hijo hasta junio y en julio tuve que retomar la beca de modo presencial y remoto. Como todo ha sido difícil, la forma remota tiene sus ventajas para los pacientes, sobre todo que acá se ven de otras ciudades y se facilita la comunicación. Para uno da tranquilidad poder cuidarse y trabajar al mismo tiempo. Las desventajas son las conexiones a internet, está dividida en las labores de mamá. ¿Ya? ¿Alguna experiencia que sea como un poco diferente? Vamos a ver, niños. Bueno, los niños pequeños, ahí la Maca también por eso está, porque sabemos que es un tema. Vuelve a darse el tema de la comunicación al interior de los equipos. El poder estar en familia también ha aparecido harto. O sea, poder compartir esos espacios, tomar desayuno juntos, tener más espacio que antes. Y también otra cosa que aparecía, menos tiempo perdido en trasladarse de un lugar a otro. Que eso también es En Santiago, además. sobre todo en Santiago, época de taco, es un tema. Y gente que tampoco vive tan cerca del hospital, gente que vive fuera de Santiago también. Entonces esos tiempos de traslado disminuidos también mejoran mucho la calidad de vida. Exactamente. Mira, acá me parece súper interesante algo que dice Kiara. Un pro es el valorar más el trabajo presencial, el tener una rutina, entregar un servicio humano, extrañar el contacto social y la gratificación de sentirse útil y valiosa. Permite volver con mayor actitud y energía. El contra son los mismos puntos que por ahora están ausentes. Es decir, esta idea, ¿no?, de la riqueza del contacto social, ¿cierto? De el ver a las personas, del poder escucharle la voz, de poder opinar sobre las noticias que vemos con alguien, ¿cierto? Con ese compañero de trabajo, hoy ¿viste lo que pasó ayer? El contacto social es algo que efectivamente es un desafío en este tiempo, y por eso es que nosotros dijimos,
tenemos que volver a vernos, tenemos que volver a encontrarnos, porque no podemos esperar, ya no podemos seguir esperando como si nos fuéramos a volver a encontrar mañana. Han pasado 5 meses. Tenemos que hacer algo para vernos ahora, ¿no? ¿Algún otro comentario, Maca, que quiera destacar para que en el fondo podamos continuar? El tema de vivir con papá, ¿no? Esta idea de vivir con nuestros papás y queremos proteger a nuestros papás. Entonces, quedarnos en casa nos genera mayor tranquilidad, pero al mismo tiempo ha pasado mucho que el confinamiento nos ha dejado a los trabajadores de la salud y a las trabajadoras de la salud como probablemente el único, por la crisis económica, como un sostén económico en nuestras familias, y nuestras familias también se han visto con dificultades económicas. Entonces, efectivamente, eso también es un tema, ¿no? Vamos a continuar, pero las vamos a leer todas, muchas gracias, y ahí la Maca va a seguir revisando para avanzar con una segunda encuesta. Maca, porfa, pon ahí el link de la segunda consulta. Esta consulta es una consulta diferente porque lo que buscamos es saber qué emociones o sensaciones han tenido durante este periodo. Pensemos en el periodo, ¿ya? No piensen en hoy día, ¿ya? Ahí la Maca acaba de pinchar el link para que lo pongan. Pensemos en el periodo, pensemos en cuáles son las emociones. La pregunta es abierta. Tienen 3 emociones o sensaciones que pueden compartir. Escriban las más frecuentes, esas que ustedes han dicho, hoy, esto es lo que me ha estado pasando. 3. Son 3. Ahí aparecieron las primeras. Para que ustedes sepan, la nube de palabras que se está configurando en este momento, lo que hace es que las palabras más grandes son las que más se están repitiendo, ¿ya? Y las más pequeñitas son las que han aparecido menos, ¿ya? Cada uno de ustedes puso 3 palabras y así entonces esta nube va dándonos una idea de cuáles han sido las emociones o las sensaciones que ustedes más han tenido. ¿Ven? Ahí me encanta la nube de palabras. Porque es súper gráfica, ¿no? Aquí estamos viendo ya que tenemos algunas tendencias. Disculpa, Constanza. ¿Sí? Hay que contestarle en inglés, pues están en inglés la pregunta. No, lo que está en inglés es solamente la casilla para que usted escriba. Pero no tiene por qué contestar en inglés. Yo no le voy a entender mucho el inglés, pero... Hay que escribir encima de esas palabras de inglés. Exactamente, justo arribita de eso. Ahí tenemos 34 personas. ¿Ven cómo se van generando? Gracias. Entonces ahí vamos viendo cómo se quedan 3, parece bastante grandes, ¿no? Que son incertidumbre, angustia, ansiedad. Miedo y cansancio también son como las 5 que se están moviendo como bastante. Si nos damos cuenta, podemos tener contextos distintos, las 70 personas que estamos conectadas en este momento, podemos tener contextos diferentes, podemos llevar diferente tiempo en nuestra casa, podemos tener o no hijos, pero las emociones o las sensaciones que estamos sintiendo al parecer no son tan distintas, ¿ya? Ahí ya llevamos 41 y se van repitiendo. Ansiedad, miedo, angustia, incertidumbre, cansancio. También hay tranquilidad, ¿no? Gratitud. Ahí vamos a leer las chiquititas también para que en el fondo las vean. Vulnerable, temor, insomnio, frustración, inquietud. Ahí ya tenemos 42 personas. 43.
Entonces, claro, ¿cierto? Estamos en un contexto en el que al parecer las emociones o sensaciones más frecuentes son de esas emociones que en Occidente nos enseñan a evitar. Ojalá tenerlas lo más lejos posible. Las llamadas erróneamente emociones negativas, ¿no? Esta idea de que existirían emociones positivas, que sería estar contento, feliz, agradecido de la vida, y emociones negativas, que sería la pena, la rabia, ¿cierto? Entonces, además, en este periodo nos hemos enfrentado a ¿cómo decirlo? Como desafío de vivir emociones que nos enseñaron a evitar. Si alguien tenía mucha pena, ¿cierto? Ya, no llore, si todo va a estar bien, ¿cierto? Esta idea como de que teníamos que evitar. Hay algunas personas que contestaron en el chat que también tienen que ver con las mismas, ¿cierto? Ansiedad, angustia, miedo, incertidumbre. Finalmente, estas emociones son emociones que vamos a intentar en este espacio quitarle ese valor cultural como mala, quitarle ese valor como que nos han enseñado desde pequeños como emociones que no suman, sino que restan, ¿ya? Y en ese sentido, les queremos mostrar, voy a parar en la nube, ¿ya? Después las podemos volver a revisar porque van a quedar, las respuestas que se vayan sumando las vamos a seguir viendo, ¿ya? Y entonces, vamos a ver, ¿qué emociones o reacciones son esperables durante la pandemia? Esto no es una idea que se nos ocurrió entre mí y la Maca, así como que las dos conversando como expertas, no fue así, ¿cierto? Esta pandemia está en todo el mundo y hay un montón de investigaciones, de investigadores y que han estado reconociendo cuáles son las emociones. Y ya inclusive, cuando llegó el virus a Chile, ya sabíamos más o menos cuáles eran las emociones que se iban a generar acá. Primero porque sabíamos que era una pandemia, sabía que una pandemia es una experiencia colectiva en el que lo que se nos presenta es una amenaza y sabíamos que los seres humanos reaccionamos frente a esa amenaza con determinadas emociones. Y las emociones, ante una amenaza, ¿qué hacen los seres humanos? Los animales. ¿Qué hacen los animales ante una amenaza? Tenemos dos alternativas ante una amenaza. ¿Cuáles creen ustedes? Atacan. Atacan, ¿ya? ¿Qué más? Puedo atacar o esconderme, ¿cierto? Huir o atacar. Esa es la alternativa. ¿Y qué hacíamos con el bicho este? ¿No arrancábamos o atacábamos el bicho? Probablemente teníamos que buscar la manera de defendernos, pero sabiendo que ese arranque, esa huida, no iba a ser muy fácil, ¿cierto? Porque es un bicho que está afectando a muchas culturas distintas. Tratamos de hacerle el quite, ¿cierto? Y las emociones que surgen ante el peligro son el miedo y pueden ser la rabia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las reacciones que nosotros esperamos, ¿cierto? Esperamos que no crean que es porque nos parezca positivo que ocurran, sino que las esperamos porque sabemos que es probable que ocurran, ¿cierto? Alterar la rutina. Y la pandemia lo que hizo fue eso, ¿cierto? Un día nosotros teníamos una rutina que quizás ni siquiera estábamos tan conscientes de cuál era la rutina que teníamos, pero cuando la dejamos de tener, quedó súper en evidencia cuál era nuestra rutina, ¿cierto? Y que la rutina se terminó. Y ya por ahí, yo me acuerdo que participé en un webinar sobre esto, como la primera semana de abril, y hablaban, ahí al mes de pandemia y de confinamiento deberían empezar las alteraciones del sueño, dijeron. Probablemente si acá hacemos una encuestita rápida, hayan varios que hayan tenido algún tipo de alteración en el sueño, dificultad para conciliar, despertar precoz, etcétera, ¿cierto? Y para complementar, quizás no solo en los adultos de la casa, sino también en los niños, a quienes también se les alteró su rutina, sobre todo en año escolar, sin tener que ir al colegio, estando en casa. ¡Qué rico! Estamos de vacaciones, ¿verdad? No nos levantamos temprano. Niños quizás despiertos hasta horas más tarde, como en horario de verano, ¿verdad?
pero durante un año en que los adultos de la casa también están trabajando. Cómo uno va conciliando estos horarios diferentes también entre el adulto que sigue laborando desde su casa y los niños que ya no tienen la misma rutina anterior y que tienen un ciclo diferente, despertándose más tarde, obviamente acostándose más tarde, ¿verdad? Esas cosas también van alterando no solo como a los niños, sino que también a los adultos que están a cargo de los niños. Y empezó a pasar, ¿cierto? Como hablábamos con la Maca de este desafío de empezar a consultarle, buscar un psicólogo que me diga qué hacer con esta situación pediátrica, ¿no? Así como este niño que no se duerme con nada o que está más irritable que nunca. Y al mismo tiempo yo estoy mucho más irritable. Se esperaba, y la verdad que se ha visto también un aumento del consumo de alcohol, droga o tabaco como una manera de... se ha utilizado mucho para quebrar rutina, como en el fondo salí, es viernes, este es el momento en que la única manera en que mi cuerpo sabe que es viernes es tomándome un trago. Y quizá antes eso no era necesario. Y hoy día se ha visto un aumento de consumo de alcohol, de droga, y la sensación de soledad, incertidumbre y aislamiento ha sido también una de las sensaciones más habituales, principalmente en quienes están en confinamiento efectivo, ¿ya? Pero también se ve en quienes pueden ir a trabajar todos los días al hospital, pero no ven a nadie más. O sea, en el fondo, el estar obligado, encerrado en casa, genera esta sensación. Salió la incertidumbre dentro de la nube, salió la sensación de aislamiento, salió el tema del sueño. Tristeza, ansiedad o angustia. Yo creo que nunca había escuchado tanto la palabra angustia, en el sentido de que empezó a pasar que no teníamos idea qué sentíamos, era una cosa así como, no, esto no es pena, no, pero esto tampoco es rabia, pero esto tampoco estoy deprimida, es como un nudo, ¿no? Y probablemente por eso empezó a pasar esta de aquí, que son algunas personas, la somatización, el dolor en el cuerpo, ¿ya? Donde en el fondo el dolor físico, la sensación de dolor de cabeza, dolores musculares, abdominales, en un contexto donde todo eso además podía ser síntoma del virus. Entonces, inmediatamente generaba una reacción aún mayor. El miedo a contagiarse y al contagiar a los seres queridos es un miedo que se observa en la población general, pero con mayor prevalencia en los trabajadores de hospital, de salud, ¿ya? Entonces era un miedo que probablemente quienes están turnándose deben haber tenido bastante. Este miedo a llevar el virus a su casa, ¿ya? A pesar de tomar todas las precauciones, eso podía pasar. Y ese miedo era un miedo que era muy, muy grande. El cambio de humor, el que me desperté súper bien, tomé desayuno enojada, almorcé con buena onda, después me enojé en la tarde, o sea, esta cosa así como de no saber cómo estoy, ¿ya? Porque hay momentos y momentos, inclusive durante un mismo día. La irritabilidad, que también se vio mucho en los niños, o sea, hizo más pataletas que nunca, ¿cierto? Esta idea como de que la irritabilidad era como Pero también en nosotros, en los adultos, estábamos más saltones, o hemos estado en algunos momentos más irritables. Respecto a la fatiga y el cansancio, ha sido súper especial lo que ha pasado, porque hubo un momento en el que quizá existía el prejuicio de que quienes estaban en trabajo remoto iban a estar más descansados, ¿ya? Yo no sé bien de dónde salió eso, pero esa era como la fantasía, ¿no? Como que iba a haber... Pero empezó a ocurrir lo contrario. Empezamos a recibir funcionarios que llamaban y decían, me siento agotada, como que hubiese corrido una maratón y no salgo de mi casa, ¿cierto? ¿Por qué podría haber pasado eso? Ahí Maca me puede ayudar tú también. Porque trabajando en casa está en multitarea,
¿cierto? Preocupada de muchas más cosas que cuando estás en un setting como laboral, hospital. Uy, qué agradecimiento de tener el casino y que te den el almuerzo y no tener que estar preocupada de cocinar, ¿verdad? Para los que tienen hijos, además preocupados de mantener un horario del almuerzo para los niños, porque quizás uno como adulto puede pasar, no sé, hasta las 3, 4 de la tarde sin almuerzo, por ejemplo, pero obviamente con los niños uno tiene que tener una preocupación por ello, de mantenerles esos horarios, rutinas saludables, ¿verdad? Entonces, claro, es muy diferente. Y por lo mismo que hablábamos antes, que tiene que ver con cómo yo hago el corte de mi día, ¿cierto? En términos de aquí empezó mi horario laboral, aquí terminó mi horario laboral, se apaga computador, que es algo que la Connie le ha dado harto en distintos como espacios que hemos tenido, de decir, oye, limítense y cierran ese espacio de trabajo que ya se acabó y ahora a dedicarte a tu rutina de descanso. Eso yo creo que son como las cosas que han sido quizás en un principio difíciles y que hay que ir aprendiendo en esta modalidad del teletrabajo. Exactamente, esta idea de cómo poner, o sea, ya antes era un tema la conciliación trabajo-familia, antes ya lo era, ya, o sea, no, todas nosotros lo sabemos, pero ya con esto se complejizó aún más. Finalmente, bueno, hay muchas más reacciones, estas son las que se sabía que iba a ser más habituales o más esperables, ya, pero hay muchas otras, ya vimos en la nube la cantidad de palabras que aparecieron. Exacto, desde la casa estamos multiroles, trabajadora, mamá, profesora básica, parvularia, esposa, gestionadora del hogar, exacto, ¿cierto? Se vio todo, o sea, finalmente, y antes teníamos los mismos roles, pero no los teníamos que ejecutar en simultáneo siempre, po. La distancia física nos permitía tener ciertos límites, ¿no? Y la última reacción que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con la culpa, que es una emoción que ha surgido bastante, se ha visto más documentada en trabajadoras de la salud, cuando han tenido que estar en teletrabajo, con esta idea de no he podido hacer, no soy un aporte real en mi institución, ¿se entiende? O sea, esta idea como de... Leonardo Acuña, toda la razón, pues doctor, eso lo vamos a ver también, lo tenemos más adelante. Cómo el confinamiento ha dejado en claro el rol que teníamos todavía de género, ¿no? Esto, y qué pasa con los hombres en la cotidiana, ¿ya? Y que también por eso, lamentablemente, hemos visto un aumento de la violencia en el interior del hogar. O sea, esta idea de ya no doy más, necesito que esto lo compartamos, es algo que se ha puesto aún más en evidencia, efectivamente. Y la sensación de culpa de no cumplir con nada al 100%. Y la expectativa de que nosotros podríamos dar nuestro 100% en pandemia, que es algo que nos ha costado mucho asumir, ¿no? Que es como, ¿en qué momento vamos a asumir que estamos en un contexto que no se había documentado en años? O sea, esta es la pandemia más grande, el otro día escuchaba 100 años, no sé, pero probablemente yo creo que por lo globalizado y lo planetario que ha sido esto, creo que no había ocurrido antes. Y la complejidad del contexto no nos ha permitido que asumamos que no estamos en nuestro 100% y probablemente no vamos a poder cumplir con todos los roles como nos gustaría cumplir. Sin embargo, la culpa aparece inmediatamente, ¿no? Esta idea de no estoy siendo buena mamá, porque mi hermana el otro día me decía, me da pena, quiere puro salir y yo no puedo salir y yo tengo que trabajar y él quiere jugar, su hijo tiene 1 año 10 meses. Y me decía, ella quiere compartir con su hijo, quiere ser como la educadora de su hijo, pero ella también tiene que trabajar. Entonces finalmente siente que no hace bien ni el trabajo, ni la crianza. Entonces la sensación de culpa es una emoción que probablemente es la emoción que hace más difícil de digerir cualquiera de las otras emociones. Si yo siento pena
siento rabia y a eso le pongo la culpa, ahí probablemente es cuando la angustia explota, ¿no? Porque la rabia en sí mismo y la pena en sí mismo no nos generan tanto malestar como cuando la culpa entra en la ensaladera, ¿ya? No sé cómo voy con los tiempos. Ya, vamos bien dentro de todo. Maca, ¿algo más que quiera adicionar de acá? No por el momento. Nada más que, como tú pusiste ahí, muchas más. O sea, estas son algunas que se mencionaron, pero hay un gran abanico de emociones que pueden estar presentes y son todas bienvenidas, digamos. En el fondo es lo que uno tiene que tener en cuenta. Todas bienvenidas, todas son parte de nosotros. Es saludable experimentar las emociones. También, como decía ahí, la Mariana Aracena, sirve mucho poder hacer este trabajo de reconocer las emociones, cómo me estoy sintiendo, poder reflexionar y verbalizar con alguien, con el que tengo al lado, o si no lo tengo al lado, bueno, al que le puedo llamar, ¿verdad? Para poder contarle cómo me estoy sintiendo. Es un buen ejercicio. Inclusive yo diría que con escribir, cuando También. darle un espacio, ¿no? Como esta idea de darle un espacio, que las emociones, me ha pasado mucho que escucho este comentario y de repente me puse a llorar y no entendía por qué, esta idea como de que la emoción llegara así como con un rayo al cerebro, así como... Y probablemente hubo una seguidilla de emociones que fueron desatendidas, ¿cierto? Que no vimos y que de repente nos llegó ya cuando no podíamos parar, ¿ya? Ir pudiendo observar esto es muy interesante. Por eso, Maca, comparte el link de la cuarta consulta. Creo que el mismo del anterior. Sí, el mismo. Esta consulta tiene que ver con, les preguntamos a ustedes, ¿qué tan frecuentemente han sentido esto? ¿Ya? Hablamos nosotros les explicamos un poquito cada una, y pensando en el periodo completo, ya no hoy día, sino que en el periodo completo. ¿Cuántas veces, qué tan frecuentes fueron esas emociones? La alteración de rutina y dificultades del sueño. El 0 o 1, no me acuerdo bien cómo está hecho, pero obviamente el 0 es que nunca me pasó. Y el 5 es que muchas veces o siempre, ¿ya? La idea es que esto les permite a ustedes, nos va a permitir como grupo otra cosa también, pero nos va a permitir, como para que ustedes puedan identificar cuáles han sido las reacciones más habituales, ¿ya? Pusimos el otras porque sabemos que nos quedamos cortos con la experiencia subjetiva de cada uno de nosotros. Pero finalmente la idea es que ustedes puedan ir viendo, o sea, ¿qué tan frecuente ha sido esto durante todo este periodo? ¿Ya? Aparece entonces ya, tenemos 11 recién, vamos a dar un poco más de tiempo porque esta encuesta es un poquito más larga, para que se ordenen un poquito más las tendencias. Ya tenemos 19. Y ahí vamos viendo cómo ahí además en el chat nos están apareciendo consejos, ¿cierto? También vamos a tener ese espacio para compartir lo que nos hace bien, ¿ya? Para ver de qué manera podemos enfrentar esta situación. Nicole nos decía, apliquemos meditación, mindfulness. Súper interesante, vamos a estar viendo algunas técnicas que la idea es que de acá ustedes puedan salir de esta reunión sabiendo qué es lo que les ha afectado, cómo les ha afectado y que podamos también compartir algunas herramientas que tenemos.
Los dolores de cabeza, exactamente. Ahí ya tenemos 39. Maca, Medicina integrativa también ponen por aquí. El apoyo desde la UMI también es un buen recurso en las medicinas integrativas, ¿verdad? ¿Ven cómo inmediatamente cuando los invitamos a pensar en sus emociones ya están buscando soluciones? Quiero que primero piensen en las emociones, ¿ya? Vamos a tener espacio para las soluciones, pero es como el clásico del trabajador de salud. Uno escucha y inmediatamente empieza a ir, ¿cómo podemos ayudarnos? Y sí, pues, lo primero que tenemos que hacer para ayudarnos es lo que decía la Maca, es poder reconocer qué es lo que nos está pasando. Y acá ya podemos ver cierta tendencia. Tenemos 41 personas. No sé si el resto no ha podido meterse a la encuesta, pero vamos a ver cierta tendencia. Bueno, como hay algunas cosas que esperábamos, ¿cierto? Que tiene que ver con el miedo al contagio propio y de otros seres queridos. No es raro que eso sea una de las respuestas que ha pasado muchas veces, si es que aquí la mayoría, ya lo vimos al inicio, estaba turnándose desde la casa al trabajo. Y nosotros no trabajamos en cualquier parte, trabajamos en un hospital, ¿no? Entonces, efectivamente, ese miedo, y no solamente lo que podía pasar dentro del hospital, el traslado, ¿ya? O sea, el ocupar el transporte público durante la pandemia también era uno de los factores que hacía sentir este miedo a transportar el virus, ¿no? El miedo al contagio, la fatiga y el cansancio vemos como los primeros, ¿cierto? Los que van con más gente. Después tenemos las alteraciones de rutina y dificultades del sueño. Y la fatiga, y acá ya tenemos tristeza, ansiedad o angustia. ¿Ya? Que es lo que... Entonces, si nos damos cuenta, hay cierta tendencia, no hay ninguna que aparezca en 0, ¿ya? No hay ninguna que aparezca en nunca. Todas están por sobre el 2. Por lo menos la que tiene menos es la de consumo de alcohol y o droga, que está en 2, ¿ya? O sea, en el nivel 2. Y ahora volvemos a la reflexión anterior. ¿Qué de esas sensaciones, esas emociones que hemos sentido en este periodo tiene que ver con lo positivo y lo negativo que ha tenido, ¿no? Dolores de cabeza musculares. Para mí este desafío me hizo comenzar a hacer ejercicio. Perfecto. Esos han sido algunos de los pros también que ha tenido esto. Yo creo que nos ha obligado a pensar en nuestro tiempo libre, nuestro tiempo de autocuidado, nuestro tiempo de ocio, qué vamos a hacer en ese periodo. Y además porque hoy día tenemos más tiempo. No quiero decir con esto que el más tiempo sea algo demasiado positivo, porque evidentemente la cantidad de roles al mismo tiempo lo complejizan, pero me refiero que el ahorrarse el tiempo de traslado, por ejemplo, nos da tiempo que antes no teníamos, que podíamos utilizar en algo, en hacer algo, ¿no? Aquí tenemos algunas de las oportunidades y desafíos que nosotros habíamos puesto antes de escucharlas, y que algunos de ellos se repiten. Maca, ¿tú partes con los pros? A ver. Sí, cuando estábamos conversando con la Connie, hablamos sobre cosas que han aparecido aquí, de tener la sensación de mayor protección ante el contagio. Obviamente, estando en casa, o de acuerdo a todas las normas que nos han dado, si uno es cauteloso, sigue la higiene, no sale tanto, tiene muchas menos probabilidades de contagiarse, y eso era una de las cosas positivas de poder irse al hogar y estar más con mayor posibilidad de seguir todas las indicaciones para prevenir el contagio, ¿verdad? Otra cosa que también apareció antes, el tiempo para estar en familia.
cuánto tiempo que uno gasta en transportarse de un lado a otro, que te quita ese espacio para estar con los niños, que llegas más tarde, que ya es horario de semana, que es llegar como que a hacer la rutina quizás de el comer y después acostarte, entonces no tienes estos espacios realmente de quizás almorzar juntos, compartir mucho más tiempo, poder ver a los niños y a estar más vinculados con ellos, ¿verdad? Los tiempos de traslado, que también lo mencionamos anteriormente. Santiago es una ciudad caótica, nosotros tenemos jornadas largas, ¿verdad? 44 horas, la hora en que salimos del hospital es la hora del taco, ¿verdad? Ya subirse al metro, trasladarse, hacer las combinaciones con mucha gente, o en la micro, o en los autos también, es tiempo importante que gastamos. Otras cosas positivas que también veíamos, ¿verdad? Que hemos tenido o hemos podido adaptarnos y organizar nuestro trabajo de una manera diferente. Yo lo pienso, ponte tú, desde la unidad de psicología, que, y me imagino que para muchos también esto ha sido así, el ir aprendiendo que podemos hacer nuestra atención a los pacientes de una manera diferente, usando las tecnologías, ¿verdad? Por suerte tenemos tecnologías ahora para poder estar haciendo esta reunión, pero también para poder vincularnos con nuestros pacientes y poder entregarles la atención que requieren. Eso ha sido algo positivo para nosotros también. Y bueno, ahí la idea es que podamos seguir como teniendo opiniones de ustedes para ir viendo qué otras oportunidades o pros hemos visto en este periodo, ¿verdad? En estos meses que hemos estado en casa, de distintas maneras vinculados con el hospital, pero que han sido positivos también dentro de todo, a pesar del contexto que estamos viviendo. O sea, hoy día pensamos en que estamos 70 personas reunidas y que probablemente, si es que estuviésemos en el hospital, hubiesen llegado, no es que yo sea negativa, pero es pura experiencia. ¿Cuánta gente hubiese llegado al auditorio, no? A un encuentro como este. Entonces, probablemente muy poquito, porque en el hospital también el tiempo corre de manera diferente y estar en el trabajo hace que tengas que estar en el trabajo. O sea, como que cuesta hacerse ese espacio para ir al auditorio, ¿verdad? Y estar ahí realmente concentrado en esto. En ese sentido, esta invitación de ver los pros y los contras es porque en el fondo nuestras reacciones también hay que intentar explicarlas un poquito, ¿ya? Ser más compasivos con uno mismo, más autorregaloneadores, ¿ya? Esta idea de que nos hemos sentido de esta manera por varias razones, ¿ya? No porque tengamos problemas, nos ha pasado que nos llaman funcionarios, o sea, he hablado con funcionarios que me dicen, oh, yo pensé que me estaba volviendo loca, o sea, como esta idea de nunca antes había sentido una sensación como esta, ¿ya? Aquí vemos algunas otras oportunidades, ¿cierto? Me ha significado protección para mi hijo, mi hija, mis cercanos, trabajar también también con mi pequeño para avanzar en su educación. Mi gran desafío es adaptarlo a la nueva rutina, nuevo sistema de vida. Oportunidad de aprender a trabajar en equipo en las tareas domésticas. Esa es una... Me encanta. Es un desafío que ojalá que todos podamos tomar y que en el fondo sea uno de los aprendizajes. Exacto, no, Miriam, toda la razón, todos tenemos horarios diferentes, ¿y qué hacemos para encontrarnos? De repente la tecnología quizá va a ser algo que vamos a querer mantener durante un periodo, ¿no? Como para sacarle el provecho que tiene en ese momento. ¿Cuáles han sido los desafíos? Hemos hablado de varios ya, la adaptación a nuevas rutinas, la compatibilización de la educación, el cuidado de los hijos con el trabajo. Y aquí hay un tercer punto que, aunque no ha aparecido mucho, tiene que ver con el espacio físico. Las condiciones de trabajo sí aparecieron, esto de no contar con todas las herramientas tecnológicas en la casa, pero esto del espacio físico, ¿dónde yo armo un escritorio de un día para otro? ¿De un minuto a otro?
tengo que tener un escritorio en una casa donde yo trabajaba afuera, no necesitaba escritorio, y quizá ni siquiera tenía computador, y tengo que armarme ese espacio. Fue un desafío mayor. Comunicación con el equipo de trabajo, adaptarse a la comunicación remota es un desafío también. Y aquí viene otra, que es donde vamos a quedarnos un ratito más, que tiene que ver con aceptar y vivir múltiples emociones o síntomas vinculados con el aislamiento. Es decir, cómo yo tenía cierta estabilidad en mi vida, ¿no? Como emocionalmente hablando, yo pensé que era de una manera y de repente se me vinieron todas las emociones de un suacate y no sé bien cómo reacciona a esas cosas. No sé qué es lo que me hace bien. No sé qué es lo que me relaja. Se ofrecen todo tipo de terapias, de talleres, y no sé si me gustan. En el fondo, esta idea como de tener que volver a conocerse a uno mismo, ¿no? Es un desafío, pero que también yo lo pondría como una oportunidad. O sea, porque finalmente los desafíos podemos transformarla en oportunidad también. Y los roles de género en la pandemia, que era un poco lo que decía el doctor, ¿no? Que en el fondo, esta idea de que nos obligó a pensar en que tenemos que ponernos de acuerdo de otra manera, porque si no, no podemos vivir, no podemos trabajar, no podemos organizarnos. Necesitamos equipo, ¿cierto? Aquí vamos a ver algunas experiencias de desafíos que tuvieron que tener. Aquí Carolina dice, se tuvo que comprar una mesa, ¿verdad? Otro que tuvieron, claro, que armar un escritorio en el living, ¿verdad? Pero, claro, hay que compartir el computador entre 4. Es difícil, claro. También, no sé, a mí me ha tocado escuchar que, bueno, cuando tienes solo un lugar que es un espacio común, ¿cómo compartes las reuniones, ¿verdad? Sin escuchar al otro hablando cuando si es que tienes otro computador o un teléfono. Esos espacios tienen que ser compartidos y cómo se arma la organización dentro del hogar para que esos espacios sean respetuosos para todos, ¿verdad? Comprar una impresora, dicen aquí. Armé en el living un escritorio que tenía guardado en la bodega, con una pantalla, una TV que no usaba. La Norma también, que ha tenido que modificar su manera de trabajar y ha tenido que buscar cosas que sean muy entretenidas y atractivas para los niños a través de la pantalla. Entonces, claro, ¿no? Ha sido como desafíos importantes que hemos tenido que tener desde adaptarnos con lugares físicos, ¿verdad? Y también con las estrategias que usamos para el trabajo con los pacientes, aquellos que están en labores más clínicas. Probablemente también, bueno, somos muchas más mujeres en el hospital, ¿verdad? Y claramente que las mujeres históricamente hemos tenido el cuidado de los niños, históricamente también como el cuidado de la casa, de muchas labores como domésticas quizás, si uno lo quiere decir, pero bueno, hoy en día también esos roles se están modificando, están cambiando. Los hombres también están teniendo mayor participación, al menos eso es lo que yo quiero esperar también, ¿verdad? Mayor participación dentro de lo que es la crianza compartida. También sería interesante como ir y ver qué está pasando con los hombres de nuestro hospital, cómo se están manejando con eso en este periodo pandémico y con labores en el hogar y con el trabajo también, por lo laboral. Sería interesante quizás después más adelante abordar eso. Si es que alguien que no tenga, el doctor Acuña nos dice que leamos los comentarios, pero no encuentro dos, encuentro uno. Maca, ¿los puedes buscar mientras? En el ocupar la pieza de mi hijo como oficina. Él ha sido muy generoso a pesar de ser pequeñito. Tuve que apoderarme del comedor. Yo vivo en 32 metros cuadrados, les cuento, y el mesón de la cocina es el escritorio acá también. Yo tuve que adaptar el mesón de la cocina como escritorio. Ha tenido
Si es que alguien que no tenga hijos, que en el fondo... O sí, doctor, puede abrir el micrófono y expresar lo que dijo, porque no logro encontrarlo. No sé si me escucha. A ver, Constanza. ¿Me escuchas? Perfectamente, cuente. Lo que pasa que, mira, independiente del sentido que esta reunión le quieras dar, yo pienso de que existe aquí un germen de una nueva forma de vida que no se debe terminar. O sea, Constanza y Macarena, digamos, me refiero a las dos. A Macarena la ubico más, digamos. Pienso que ustedes, como equipo, y eso es lo que puse en primer lugar, yo decía, ustedes como equipo psicosocial, mujeres, son fundamentales para poder impulsar en nuestro hospital en contra de los añejos intereses, o no sé si intereses, pero concepto de nuestras autoridades. Ustedes van a ser fundamentales para impulsar esta nueva forma de vida. Yo viví el trabajo a distancia en forma extraordinaria. Lo vivía de antes de que se hiciera, porque trabajaba desde mi casa cuando me estaba al trabajo en mis horas de trabajo, digamos. Y fíjate que, paréntesis, durante esas pocas horas de trabajo que yo hice en mi casa, antes de todo esto, sábados, domingo, viernes, cuando a mí se me ocurría, hasta la hora que se me ocurriera, avanzaba 10 veces más de lo que hacía en mi pega. Conectado con la familia. Yo interrumpía mi trabajo, iba y me hacía un café, me lo traía y seguía trabajando. ¿Me entiendes? Con esa libertad, yo tengo la fortuna de vivir en un lugar muy adecuado. Pero independiente del lugar adecuado, hay muchas formas de adaptarse, muchas formas de hacerlo. Y yo creo que si alguien no encabeza un grupo dispuesto a luchar por este tipo de cosas, tengo miedo de que se pierda una experiencia global, un experimento global de trabajo a distancia. Porque aquí había una experiencia global, trabajo a distancia, que es un experimento global. Y el experimento global ha dado normalmente muy buenos resultados. O sea, doctor, usted lo que nos está diciendo es que lo que le interesaría era que no se pierda la oportunidad o la posibilidad de trabajo remoto como una oportunidad. Claro, pero dirigido por ustedes, organizado por ustedes y presionado por ustedes. ¿Me entiendes? Tremenda responsabilidad que nos deja el doctor. Bueno, pero sí, está bien. Está bien. No, a ver, si no, dime en qué manos de quién la dejo, a ver. No, está bien, doctor, muchas gracias. No, oye, perdóname, yo traje psicología a la unidad de paciente crítico, porque creía en ustedes lo necesarias que eran. Y ha resultado toda una experiencia, digamos, o sea, no tengo ninguna duda, pero ninguna duda de que ustedes
Y sabes que me da confianza la mujer. No me malinterpretes, digamos. No, para nada, doctor. O sea, Lastra me está escuchando, que le tiriten las canillas. Ya, Se le escucha disculpe. con dificultad, doctor, pero se le escucha. Sí. Ella, que te tiriten las canillas, porque debiera haber un equipo de mujeres extraordinarias como las que hay, que creo que deben tomar el desafío de hacer que esto perdure a lo largo del tiempo y crezca, porque, Jorge, lo dije, pero lo vuelvo a decir. Esto fue un experimento a nivel global. Y si tú lees los resultados del experimento a nivel global, son todo bueno. Entonces, si abandonamos esto, sería para mi gusto estúpido. Muchas gracias, doctor, porque además yo ahí agregar que efectivamente empezamos partiendo que hoy día íbamos a hablar sobre el trabajo remoto en contexto de pandemia. Pero efectivamente muchos de los contras del trabajo remoto que vemos hoy día no serían los mismos si es que no estuviéramos en pandemia. ¿Se entiende? O sea, si, los desafíos del trabajo remoto actuales que podemos ver son casi todos relacionados con el hecho de estar al medio de una pandemia, con los hijos en casa y no estando en el colegio, etc. Constanza, ahí está el desafío, en hacer de que esto sea algo fuera de la pandemia, o sea, que no tenga vuelta atrás y que se desarrolle paulatinamente. Si yo tengo conciencia de que aquí el ministerio tiene que apoyar, o sea, no podéis tener un trabajo domiciliario masivo con una banda ancha como la que tenemos. ¿No? De todas maneras. Por ejemplo, o sea, aquí tienen que entrar todos a jugar. ¿O no, doctor? ¿O no, doctor Lastra? Estoy aquí. Ahí está el doctor. ¿O no qué? ¿O no qué? Porque dijiste que era responsabilidad del ministerio, la banda ancha. O Mira, sea, todos tenemos que jugar en esta cuestión. Exactamente. Si tú querés tener un programa nacional de trabajo domiciliario en salud, tenés que tener un aporte del ministerio a la banda ancha, a la, qué sé yo, a la, ¿cómo se llama?, la fibra óptica, a lo que tú quieras, a los departamentos de informática, pero creo, Jorge, que eso no se puede perder, en mi humilde opinión. Muchas gracias, doctor. De todas maneras, considerada. Vamos a continuar a raíz del tiempo, pero efectivamente este es un momento histórico, ¿no? Que por eso también queremos como vivirlo desde salud mental, pero también desde la organización como el momento histórico que es, ¿ya? Y para aprovechar esta última media horita que nos queda, para que se vayan con algunas claves de autocuidado y para que podamos compartir también entre todos estas prácticas que ya habían empezado a salir. Ya les quiero decir que vuelvan al chat y vuelvan a poner lo que en el fondo habían ido opinando respecto del autocuidado. Aquí no hay receta. ¿Ya? Diga. Para cerrar el micrófono, espero que esta no sea la última reunión en este sentido que ustedes estén planeando como departamento. Gracias. Efectivamente no es la última, así que esperamos que puedan seguir participando de estos espacios, todos ustedes y que además le corran la voz a los compañeros para que se puedan juntar también. Efectivamente no es la última. Las claves, entonces, del autocuidado. ¿Qué es lo que queremos
transmitir acá? Primero, que no hay una receta. Nosotros no tenemos la receta de qué es lo que le va a hacer bien a todas las personas. Somos todos distintos. Sin embargo, hay algunas claves, algunos elementos que nos podrían ayudar, ¿ya? Y que se sabe que generan bienestar o generan mayores sensaciones de bienestar. Lo primero, ¿cierto?, es establecer la rutina. Estamos hablando de estar en la casa, ¿no? ¿Cómo establecemos una rutina, obviamente no tan rígida como la que teníamos antes, pero que sí los hitos vayan cumpliéndose poco a poco? Hay un tema súper básico, pero que es importante plantear, lo que tiene que ver con el báñate y vístete, como si fuera a trabajar, ¿ya? No les estoy diciendo que eso signifique que nos tenemos que vestir como cuando vamos al trabajo, pero efectivamente sí, el hacer el gesto de levantarme, de bañarme, de vestirme. De repente pasa mucho que las personas que viven solas están desde la cama en pijama. Esa sensación hace aún más difícil esta diferenciación entre el espacio laboral y el espacio personal. Ármate un rinconcito de trabajo, minimizando las distracciones. Desafío grandotote, pero que como vimos varios nos comprometimos con eso, pues, y adaptamos la casa y buscamos ese rinconcito. Usa la tecnología para comunicarte con el trabajo. Sé que no todos tenemos la misma experiencia con la tecnología, pero es importante utilizar esta oportunidad que nos da el siglo en el que estamos viviendo y que nos permite dar continuidad real a nuestro trabajo. Busca terminar la jornada laboral a la misma hora que terminar el hospital. Este es el desafío mayor para quienes tienen hijos probablemente, ¿ya? Pero la idea es que busquemos adecuarnos lo más posible a nuestra jornada de trabajo. Tratar de, los seres humanos, somos animales de costumbre, de rutina, ¿ya? Nos establecemos y generamos nuestra seguridad en la rutina. Cuando no tenemos rutina, cuando la jornada laboral se manda sola, cuando las cosas las hago según cada día, la sensación de inseguridad es la que va apareciendo. Y finalmente, cuidar el sueño. Que estemos en la casa no significa que estemos descansando, ya lo dejamos claro al inicio, ¿cierto? En la columna de aquí, en estos cuadritos de colores, tenemos algunos consejos o claves del autocuidado que son más genéricas, pero que la hemos hablado también durante esta reunión. Lo primero es observar las emociones. Observar las emociones significa reconocer qué emociones estoy sintiendo, permitirla y aceptarla. Un desafío supremo cuando en un país donde no hemos tenido mucha educación en emociones, ¿ya? En este contexto, el generar, el tener espacios para poder digerir nuestras emociones es relevante. Reconocer nuestra vulnerabilidad, es decir, no somos superhéroes, no podemos hacerlo todo, no tenemos posibilidad de cumplir al 100% con todo. No te aísles. El distanciamiento físico al inicio se llamó erradamente distanciamiento social. Recuerden que los primeros letreros que salían hablaban del distanciamiento social. Y entonces, y luego los psicólogos metieron la cuchara, ¿cierto? Y dijimos, no, si esta cuestión no puede ser distanciamiento social, tiene que ser físico nomás, porque si no los seres humanos vamos a terminar súper mal. Y necesitamos el contacto social. El contacto social, el apoyo mutuo es fundamental. Y en ese sentido, aunque a veces no me guste, aunque a veces, pucha, antes nunca me haya gustado hablar por teléfono, pero darnos esa oportunidad de conversar, de compartir, ¿ya? Cuidar mis hábitos también es relevante, ¿cierto? Incorporar algo de ejercicio físico si puedo, cuidar la dieta, evitar el consumo de droga o alcohol. Este que está en azul, en calipso, no sé cómo lo verán ustedes, celeste, que dice respira, pusimos la palabra respira para poder agrupar todas las técnicas que involucran la respiración y que involucran técnicas de respiración. La respiración es uno de los moduladores emocionales más importantes que tenemos y que nos permite, a través de técnicas de respiración y de relajación, tienen un impacto muy rápido y directo en la experiencia emocional, ¿ya? Cuando estamos asustados, cuando tenemos miedo, nuestra respiración cambia y restablecer la respiración de una determinada manera nos va a ayudar sí o sí. En ese sentido, todas las técnicas que ustedes fueron comentando más arriba, el mindfulness, la meditación, tiene que ver con esto.
Y el último punto tiene que ver con pedir ayuda. Cuando yo soy capaz de decir, ¿sabéis que esta cuestión me superó? Y voy a llamar a alguien que sabe y con el cual yo pueda contar y voy a pedirle ayuda, ¿ya? Les voy a pedir que se conecten al link que va a mandar la Maca, al chat. En ese link, lo que les voy a pedir es que ustedes puedan priorizar entre las técnicas que les nombramos, sabiendo que hay otras más, ¿ya? Pero priorizar. ¿Cuál sería la más prioritaria para ustedes? Pensando así como con lo que hemos reflexionado hoy día, decir, hoy parece que por aquí me aprieta un poco el zapato, deberías empezar a hacer ese tipo de cosas, ¿ya? Voy a leerla. Establecer u ordenar mi rutina. Esa es una herramienta de autocuidado importante. La segunda, realizar actividades de recreación, ocio o placer, ¿ya? Pintar, cocinar, leer, jardinear. Encontrar eso que me gusta hacer, ¿no? Eso que yo les comentaba al inicio, que es como, pucha, parece que no habíamos pensado, no nos habíamos detenido a pensar qué era lo que nos gustaba, qué era lo que nos hacía bien. No aislarme, fortalecer la comunicación a distancia con mis cercanos. ¿Qué prioridad tiene eso si yo quisiera establecer mi propio plan de autocuidado? Ajustarme lo más que pueda al horario de trabajo, cuidar mi sueño, observar mis emociones, aceptarlas, vivirlas, ¿cierto? Cuidar mis hábitos, ejercicio físico, alimentación, practicar ejercicios de respiración, ¿ya? Ahí mientras van votando voy a leer, Omaira pone algo que es bastante interesante, generar pausa en el trabajo remoto que idealmente no implique trabajo doméstico. Toda la razón. Primero, decir que la pausa del trabajo remoto no puede ser el trabajo doméstico, así como, no, si mi pausa es hacer el almuerzo, ¿se entiende? O sea, como, nosotros hace poquito publicamos, compartimos por comunicación interna y está en intranet, ya les voy a contar cómo llegar a él, el set de 100 pausas saludables de la Unidad de Salud del Trabajador, que tiene ejercicios breves que te toman entre 1 minuto y 5 minutos, no más, ¿ya? Pero que te permiten hacer esa pausa. Ponerse reloj, despertador, alarma, lo que sea, pero que en el fondo te obligue a pararte de tu silla, tu sillón, lo que sea en el que estás trabajando desde tu casa y generar una pausa. Si eso era saludable en el trabajo, también, o sea, trabajo presencial también es en el trabajo remoto, de todas maneras. Ok, paró un poquito la ronda, van 32 nomás, pero vamos a ver. Acá, el cuidar los hábitos, el ejercicio físico y la alimentación, junto con observar mis emociones y cuidar el sueño, son las dos que tienen mayor prioridad. Después viene establecer o ordenar rutinas y realizar actividades de recreación, ocio o placer, ¿ya? Esas son las que... Mira, a nosotros nos sirve mucho esta encuesta, por favor, quienes no han participado ahora no importa, pero voten, ¿ya? Porque nos va a permitir también ver cuáles son las prioridades para que nosotros podamos ayudarlos. ¿Qué tipo de material generar? Si es que nosotros nos damos cuenta que para ustedes la prioridad, por ejemplo, es cuidar los hábitos, quizás debiésemos aconsejarles más sobre eso, ¿no? Si es que queremos cuidar el sueño, más tips para conciliar el sueño. O sea, por favor participen por lo mismo, ¿ya? Voy a volver a la presentación para que podamos... ¡Ay! Se me movió todo. Ahí. Para contarle, mi prioridad también pasa por más tiempo de calidad con mi familia. El ordenar la rutina tiene ese objetivo también, que es que cuando yo ordeno la rutina puedo ordeno obviamente dentro de lo posible, si sabemos que no estamos en cualquier lugar, pero el poder ordenar la rutina nos permite que cuando yo esté tomando 11 con mi hijo, esté tomando 11 con mi hijo. Cuando yo esté viendo una película con mi pololo, estoy viendo una película con mi pololo. Cuando yo estoy leyendo un libro para distraerme, estoy leyendo ese libro, estar presente en ese lugar, no estar en la tarea que todavía no empiezo o todavía o que no he terminado.
Ese tiempo, el dar tiempo de calidad para cada uno de los espacios, nos permite también si ordenamos un poco la rutina. ¿Con qué contamos como hospital? Ya como hospital contamos, durante este COVID también nos ha permitido ayudar un poco a ver cómo transmitir información a los funcionarios y hemos habilitado en intranet. Ojo, que todo esto está publicado y la presentación va a subirse, entonces esta información la van a tener, ya no se preocupen. Pero hemos habilitado un intranet que quienes no tenían clave pueden ingresar con la clave de usuario genérica que tenemos, que es HLCM de usuario y la misma de contraseña. Y tenemos un banner de COVID-19 donde tenemos mucha información. En la carpeta 5, que se llama Salud y Bienestar de los Trabajadores, tenemos un montón de técnicas, de consejos, de ejercicios de respiración, de material que ustedes pueden revisar y que les puede ayudar también a organizar su autocuidado. Y además, ojo, recibimos todo tipo de sugerencias. Si ustedes nos quieren escribir y decir, ¿saben qué? Pucha, sobre esto también sería relevante, también, ¿ya? Y la otra información es que en la web del hospital, no está en la presentación porque no alcancé, pero en la web del hospital, si usted se mete a calvomaquena.cl, hay un banner que también se llama COVID, pero se llama Comunidad Amigable, y que en ese banner va a encontrar mucho material para niños y niñas, ¿ya? Hay juegos, hay cuentacuentos, que también lo podemos usar con los niños, ¿ya? El jardín infantil del hospital ha compartido clase de corporalidad y de música y nos ha entregado súper generosamente ese material para compartirlo en la intranet y que todos los niños del hospital y niñas del hospital, independientes de si son usuarios, si son hijos de funcionarios, puedan acceder a él. Entonces la idea es que por favor la invitación es a que buceen, que busquen, que en el fondo estén enterados. Y por otra parte, hemos habilitado el Fono de Apoyo Salud Mental y Asistencia Social. Es un fono que lo que busca es que ustedes puedan llamar 24/7 en caso de que tengan alguna situación emocional que deba ser atendida como de urgencia, o bien preferir obviamente el horario hábil, pero finalmente este teléfono está creado solo para funcionarios, está creado para que podamos orientarlo. La mayoría de las veces se ha hecho solo orientación en este teléfono y seguimiento semanal durante un par de veces y luego eso es todo. Pero también ha permitido para generar la derivación. O sea, en el caso de que usted requiera una derivación a un psicólogo, a salud mental, también hacemos la derivación, ¿ya? Y buscamos para usted, inclusive para la familia, hemos también podido buscar la red. Hoy día la red de salud mental está súper fortalecida y hay mucho gratuito, entonces también hemos derivado a otras redes gratuitas de atención, dependiendo de la situación. Entonces, es un teléfono que está al servicio de los funcionarios y que ustedes pueden utilizarlo. Ha sido publicado en las redes sociales del hospital, ha sido publicado por comunicación interna, entonces, para que lo recuerden, ¿ya? Para terminar, vamos a hacer quiero invitarlos a pensar, a responder esta pregunta. ¿Con qué me voy de este espacio? ¿Ya? Piensen, no lo contesten todavía, piensen en esa pregunta, la Maca les va a compartir el link, ¿ya? Y aquí solamente usted tiene que escribir en el cuadrito que aparece su reflexión, con qué se va, ¿ya? Puede ser una palabra, puede ser una frase súper cortita, ¿ya? Pero para nosotros es súper importante tener esta, todavía no les va a aparecer, chicos, perdón, ahí sí, ya, ahora sí, ya. Para nosotros es súper importante saber qué es lo que se llevan de este lugar, ya de este espacio. Una palabra, un comentario, ¿qué se llevan de este lugar virtual de reunión que hemos tenido? Ya, ahí van apareciendo alguna, alegría, autocuidado, tranquila, agradecimiento, esperanza, tranquilidad.
comunidad, acogida, con ganas de más. ¡Qué bueno! Para que participen después cuando los volvemos a citar. para que sigan participando. Comprensión, encuentro, compartir experiencias. Tranquilidad y apoyo, agradecido y feliz, relajación. Ahí vamos. Pueden también escribir en el chat si es que hay alguno que le complique más la tecnología. Comprensión, tranquilidad, comunidad. Por el chat van agradeciendo el espacio también, como el agradecimiento de tener este espacio y que ojalá se repita. ¡Qué bueno! Qué bueno, pues, esa era la idea, que les guste. Para agradecerles también a ustedes, miren, me parece súper interesante lo que apareció, porque eran parte de los objetivos que teníamos, obviamente, ¿ya? Y la palabra validación, de poder validar lo que uno siente, la experiencia, de poder darle un espacio, era nuestro objetivo principal, poder volver a verlo en las caras, poder encontrarnos comunidad, como comunidad, como en el fondo, como somos parte de una institución que ha tenido que distanciarse físicamente, producto de la pandemia, pero seguimos siendo comunidad, seguimos siendo parte del Calvo, seguimos siendo compañeros de trabajo, seguimos siendo personas que antes nos encontrábamos todo el tiempo en el pasillo, ¿no? Y era como el hola nomás. Hoy día la idea es que podamos seguir así, ¿no? Vamos a hacer... ¿Pati iba a decir algo? Sí, quería agradecer a Connie y a la Maca por esta presentación, por este excelente encuentro, espacio para compartir, agradecerle a todos y a todas la participación, todos sus comentarios. Creo que en ese sentido cumplimos con un objetivo de volver a reencontrarnos con todos los funcionarios. Hemos tratado de que estos conversatorios y otras actividades que hemos hecho, acercarnos hacia todos para poder saber cómo se está viviendo esto, no solo los que están en primera línea, sino también los que están trabajando desde sus casas y que sostienen todo el trabajo que se hace aquí en el hospital. Por lo tanto, creo que cumplimos con eso, cumplimos con esa sensación de acogida. Creo que la conversación ha sido esperanzadora. Creo que también nos hemos comprendido en una situación que no la teníamos contemplada y que hoy día la estamos viviendo, y que en eso hay mucha comprensión, empatía, de entendernos entre todos. También vamos a continuar. Queríamos que esta fuera una primera conversación porque para nosotros es importante avanzar en esta nueva modalidad de trabajo que, como el doctor por ahí decía, se va a ir quedando por mucho tiempo, y por lo tanto tenemos que encontrar las formas de ir mejorando esta forma de trabajar, adaptándonos, y creo que en este cambio, evidentemente, nosotros como Subdirección de Desarrollo de las Personas tenemos que acompañar ese cambio, y por lo tanto vamos a ir mirando y viendo y conversando a nivel ministerial con el servicio para ver cómo continuamos, cómo hacemos que esto se vaya consolidando. Ojalá sea así. Por lo pronto nos interesa saber de ustedes
saber de sus opiniones. Creo que todo el trabajo que nos dieron de insumo nos va a servir. Vamos a sistematizar esto porque como está grabado los tenemos identificados. Vamos a hacer una pequeña sistematización para irla compartiendo también con ustedes y que sean parte de este proyecto que se puede ir generando para como experiencia, ¿no? De lo que es o lo que podría ser un teletrabajo a nivel de salud instalado en el sistema público. Entonces, agradecerles muchísimo eso y como les digo, vamos a ir avanzando. En otra creo que también ha sido importante escuchar lo que ustedes nos proponen para ir ayudándolos a ir realizando este trabajo en casa como técnicas o otros tipos de temas que ustedes sacaron interesantes. Ahí que también se generan ideas con eso. Así que muchísimas gracias a todos. Eso y a todas les quería decir. Súper. Gracias, Pati. Doctor Lastra pidió palabra. Por ahí anda. Sí, pidió la palabra. Esta es por cierto, lo que hemos repetido toda la tarde y hemos escuchado toda la tarde es como lo sorpresivo, lo distinto, lo traumático que ha tenido esta experiencia. Y enfrentando esa condición es que hemos ido muy atientas, mirando caminos, ¿no? Abriendo caminos, abriendo posibilidades de cómo abordarla, de cómo enfrentarla, de cómo ser capaces de sortearla de la mejor manera. Y cuando tomamos la decisión de hacer este conversatorio, cuando empezamos a hablar de esto, la verdad era que yo diría que era una intuición de una necesidad, expresión de una intuición de una necesidad, el sacar el foco solo en la contingencia, en el desafío como intrahospitalario, y empezar a mirar como el horizonte más completo, y en ese espacio entonces aparece este conversatorio. Yo quiero felicitar al equipo que ha estado trabajando en esto, porque nos invita a una posibilidad de descubrir otro mundo, y no solo eso, sino que además descubrir también las responsabilidades que tenemos en ese mundo y las posibilidades, porque la verdad es que escucharlos y escucharlas nos abre primero conciencia sobre la necesidad también de estar muy conectados y conectadas con ustedes. Segundo, de las tremendas posibilidades que tenemos de seguir construyendo a partir de este camino. Todo muestra que el escenario no va a cambiar significativamente dentro de corto plazo, y por lo tanto empezar a vivir y a generar condiciones para enfrentar lo que estamos viviendo hoy día, sin lugar a dudas, es un desafío súper importante. Contarles que, y por lo tanto, esta intuición se ve hoy día materializada en este encuentro y en esta tremenda cantidad de información que nos va a ayudar y que debiera ayudarnos a todos a mirar para adelante también en otro sentido. Quiero también decirles que una de las tareas que nos hemos propuesto durante este mes de agosto es justamente recoger el desafío que planteaba el Leo, ¿no? Que es decir, ok, está claro que el escenario no va a cambiar sustantivamente ahora. Está claro que hemos ganado en una experiencia que no conocíamos, que es el teletrabajo. Está claro que, después de conversar con ustedes, de que si queremos seguir avanzando en esta dirección, tenemos que generar condiciones para que esto no sea una carga más, sino que sea una oportunidad más de valor para el hospital, de valor también para ustedes. Y lo que hemos consensuado al interior del equipo de dirección es que lo que vamos a hacer es justamente recoger de esta experiencia y plantearle al servicio, y por esa vía también al ministerio, de que nosotros creemos que hay una modalidad de trabajo a distancia que tenemos que mantener. Entonces vamos a plantear esto como un desafío hacia adelante y esperamos poder consensuarlo.
lo más probable, para ser realista, es que no vamos a tener bandas anchas, no vamos a tener computadores para todo, pero de alguna manera sí vamos a tener que ir viendo cómo respondemos de mejor manera a esto, y esto se transforma en una oportunidad de crecimiento, una oportunidad de mejorar condiciones de trabajo, y también una mirada de futuro que yo creo que es una oportunidad que no tenemos que perder, en relación al trabajo clínico, en relación al trabajo administrativo. Así que eso, muy contento, de verdad, muy, muy, muy contento por esta experiencia. Creo que atinamos y eso es súper valioso, porque de verdad partimos sin saber cómo hacerlo de la mejor manera. Y nos da mucho gusto cuando logramos cuadrar con lo que puede ser una mejor condición de trabajo para todas y para todos, sin perder de vista que nuestra principal responsabilidad son los niños, y cómo podemos hacer todo aquello que hoy día estamos aprendiendo para justamente responder de mejor a aquello. Que estén muy bien, les mandamos un cariñoso, fuerte abrazo, y hoy día, sin lugar a dudas, nos sentimos mucho más parte, a ustedes y nosotros también, de esta comunidad que somos, de la que estamos tan contentos de pertenecer, ¿no? La bonita tribu que se llama Calbumaquena. Muchas gracias, doctor. Agradecerle a todos y a todas por su participación, de verdad que por la confianza, por haber compartido sus experiencias, por haber contado lo que han sentido, cómo han estado. Y muchas gracias. Yo me voy muy agradecida de ustedes y de verdad que siento que es un espacio que ustedes supieron sacarle el provecho, así que me parece genial. Jorge, Sí, Leo. oye, contento de tu mensaje. Te digo una cosa, un pie primero, otro después. El daño primero y el otro el daño después. Sí, así es la vida, así se avanza en la escalera. Yo Muchas también gracias. quisiera decir una última, agradecer a todos por la confianza en realidad. Yo me voy súper contenta de esta experiencia. Y nada más como dejar el mensaje que no es necesario estar tan sobrepasado para usar los canales de apoyo que mostró la Connie. La verdad es que hay que abrir los espacios y buscar esos espacios sin que uno tenga que estar tan con la soga al cuello para aprovecharlo. Así que están los recursos y ojalá que, bueno, si es que lo requieren, lo necesitan, los usen. Toda la razón, me quita. Vale, Muchas qué bonito gracias. verte con tu hijo. Sí. Ok.